Bueno, desde ya, muchas gracias a la Procuración por esta invitación y a todos ustedes por darme esta oportunidad. Sobre todo, yo medio en broma decía que era casi en este ámbito como un, no sé si un intruso, pero en todo caso un invitado que no tiene una práctica demasiado intensa en los tribunales de familia. Con lo cual yo me preguntaba realmente entre la calidad de los disertantes que me iban a acompañar y esta condición de invitado especial, si se quiere, ¿qué podía traer de interés en relación a la temática de las medidas de seguridad? Y si la verdad acepté gustoso esta invitación es porque me parece que los defensores oficiales tenemos una visión privilegiada del universo de personas que se ven afectadas por medidas de seguridad en el caso del derecho penal, internaciones en el caso del derecho civil, porque la verdad es que ya sea que la medida de internación se produzca por una u otra boca, hay enormes semejanzas. Enormes semejanzas porque, en primer lugar, estas medidas se dirigen hacia el sector más vulnerable de la población, que está obviamente íntimamente ligada a la intervención del defensor oficial. Difícilmente veamos gran cantidad de personas internadas por problemas psiquiátricos en las visitas que realizamos con educación, con familia constituida, con ingresos. En realidad, lo que uno advierte es que si el derecho penal es extremadamente selectivo, lo es aún más cuando se trata de personas que son captadas por el derecho penal o civil que se dirige a los enfermos psiquiátricos. ¿Por qué es esto? Bueno, yo advierto que en la Defensoría Penal, aunque más no sea, se acercan los familiares a reclamar por la libertad de las personas que están detenidas. Esto con el enfermo mental a veces ni siquiera ocurre, de modo que es más importante aún que los resortes que tiene el Estado para garantizar el derecho de defensa se activen y funcionen correctamente. Recordaba en este punto las palabras del doctor Zaffaroni, que me permito leer para no equivocarme. El psiquiatrizado es tradicionalmente excluido o inferiorizado. Su situación es de mayor indefensión que la del propio penado, en especial cuando se asocia a su condición el discurso tutelar. El psiquiatrizado, y más aún el manicomializado, pasa a ser un incapaz jurídico, deja de ser un ciudadano para convertirse en tutelado, tal como lo fueron en su momento las mujeres, los esclavos y los indios, y en gran medida lo siguen siendo los niños y adolescentes pese al derecho internacional. El loco es menos escuchado que el preso. Destaco que esto lo escribió Zaffaroni en el 2005, de modo que esta referencia a los niños y adolescentes quizás afortunadamente haya quedado un tanto desactualizada. Yo decía que las dos bocas de entrada para terminar internado tienen presupuestos similares. Recién la doctora mencionó el artículo 62 del Código Procesal Penal. Este artículo 62 del Código Procesal es, la verdad, una verdadera maquinaria de vulnerar derechos. ¿En qué consiste el artículo 62? El artículo 62 del Código Procesal Penal dice, refiriéndose al imputado, que si se presumiere que el imputado en el momento del hecho padecía de alguna enfermedad mental que lo hiciera inimputable,
podrá disponerse provisionalmente su internación en un establecimiento especial si su estado lo tornare peligroso para sí o para terceros. ¿Por qué digo esto? Porque para adquirir la condición de imputado en un proceso penal no se necesita nada, no se necesita demasiados elementos de prueba. Basta, lo dice el propio Código Procesal Penal, con ser sindicado en una causa como autor de un delito para adquirir la condición de imputado. Es decir, que esto que mencionaba la doctora de imponer algún tipo de medida de seguridad previo a asegurarse en el proceso de penal de que la persona que es destinataria de esta medida sea autor del hecho, no se produce en el caso del artículo 62 del Código Procesal Penal. El mecanismo, lamentablemente, es frente a una denuncia, a lo mejor con escasa prueba, y se constata la probable enfermedad mental, automáticamente el juez de garantías, en muchos casos sin siquiera escuchar al imputado en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal, dispone la internación. Y ahí depende de la mayor o menor resistencia que ofrezca el defensor, generalmente oficial, como para que esto casi por inercia termine en una medida de seguridad de incierta duración o pueda resistir el embate que se origina en este artículo 62. Fíjense que, si se quiere, los presupuestos son bastante similares a los del artículo 482, sobre todo el segundo párrafo del Código Civil, en donde la internación policial también requiere más o menos las mismas condiciones: enfermedad mental, alcoholista crónico o toxicómano y riesgo de dañar su salud o las de terceros. Es decir, que frente a la misma situación psiquiátrica puede ser captado por una o por otra zona del sistema. Algo similar acontece ya cuando se adopta una medida definitiva, 34 inciso primero del Código Penal, que autoriza declarar la inimputabilidad en el caso de alteración morbosa de las facultades mentales. Esto, recuerden ustedes que es una terminología de 1921, podríamos leerla como mínimo como enfermedad mental, y además esta anomalía psiquiátrica debería producir lo que los penalistas llaman los efectos psicológicos, que es la imposibilidad de impedir comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Con la redacción que tiene en la actualidad el 141 del Código Civil, tenemos una fórmula similar: incapacidad aquel que, a causa de su demencia, y aquí vienen los efectos psicológicos, no tenga aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. De modo que la enfermedad mental, más el peligro para sí o terceros, puede generar la internación en una u otra vía. Yo diría que ¿de qué depende de que se entre por la vía civil o por la vía penal? Salvo en los delitos graves. Bueno, obviamente, si se trata de un homicidio, nadie va a pensar en una internación del 482. Pero, salvo delitos muy graves, el ingreso en una u otra zona es casi azaroso. Si bien se da en alguna medida la distinción de que si se daña bienes de terceros se entra por la vía penal, y si hay daño a sí mismo se entra por la vía civil, esto no necesariamente es así, porque la verdad es que frente a la actividad policial que se encuentra con un enfermo mental deambulando por la calle, es muy difícil, es muy fácil inventar un delito. ¿Qué enfermo mental que intenta ser internado no ofrece algún grado de resistencia? ¿Qué enfermo mental no forcejea? Si lo haríamos los que, supongo que no somos enfermos mentales en mi caso, si lo haríamos los que no somos enfermos mentales, con más razón todavía, aquellos que tienen alguna anomalía. De modo que la decisión acerca de si se ingresa por una u otra vía es casi una decisión que adopta un cabo de policía a las 3 de la mañana. Digo casi, porque a veces ni siquiera depende de él. Los que estamos familiarizados con este tipo de situaciones advertimos que
muchas veces el empleado policial tiene en su patrullero una persona con una crisis psiquiátrica, deambula y lo consulta al fiscal. Tengo esta persona, bueno, llévelo al hospital. En principio vamos a tratar de no criminalizar esta situación. Pero lo lleva al cuerpo médico, hay un certificado de que este hombre requiere internación, llega al hospital y ahí se ejerce casi como un derecho de admisión. Es decir, una nueva revisión por parte de quien está a cargo de autorizar o no el ingreso, que en muchos casos opone un criterio médico diciendo, bueno, en este caso no hay necesidad de internación. Este derecho de admisión, en mi opinión, no tiene soporte legal. ¿Por qué? Bueno, el 482 coloca en cabeza de la autoridad policial, con el debido sustento en un dictamen médico, la posibilidad de disponer la internación. Y en ese caso, quien recibe al enfermo en el hospital no tiene la posibilidad de decir no lo recibo. En todo caso, si considera luego del ingreso que esta persona no tiene un criterio médico de internación, yo miraba los artículos 4 y 5 de la Ley 7.967, que específicamente señalan, cuando a juicio de la dirección del hospital, donde se encuentra internada una persona en las condiciones a que hace referencia el artículo 482, segundo párrafo del Código Civil, esta puede ser externada, comunicará tal hecho al juez interviniente mediante telegrama colacionado. Si éste, en términos de 48 horas, no manifiesta oposición, se procederá a la externación provisoria hasta que el juez decida en definitiva. El certificado de externación deberá llevar la firma del director y de 2 médicos responsables del mismo instituto. Esta suerte de derecho de admisión que se produce en esta situación en donde no hay muchos jueces que se puedan encontrar, la verdad es esa, trae consecuencias de diferente naturaleza, porque o esta persona en definitiva es entregada a un familiar y no sabemos si verdaderamente está ante una crisis que el familiar pueda manejar o no, o lo más fácil, y aquí empieza el problema, se opta por la otra vía. Se opta por la vía, bueno, no me lo reciben en el hospital, va a la comisaría, hacemos una causa, de la causa deriva la imposición de aquella medida de seguridad que mencioné recién, y ahí comienza una suerte de calvario del cual yo me voy a referir seguidamente. Soluciones, y bueno, yo no quisiera sonar amenazante, pero la verdad es que si frente a una orden dada por una persona que está legitimada para darla, hay alguien que no la obedece, como mínimo está el artículo 239 del Código Penal, que reprime con 15 días a 1 año al que resistiera o desobedeciera un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Y algunos hablan incluso de un posible abandono de personas cuyas penas son sensiblemente más elevadas. El ingreso al sistema penal, que muchas veces está originado o en el azar o en la falta de receptividad del sistema civil, tiene enormes problemas constitucionales. Si con algún esfuerzo las normas que mencionaba la colega podrían compatibilizarse con normas de jerarquía constitucional e internacional, las normas que tenemos en materia de medidas de seguridad para inimputables en nuestro país difícilmente puedan conciliarse con esa normativa. En primer lugar, es obvio, de lo que yo les estoy contando, que el imputado sano es mucho mejor tratado por el proceso penal que el imputado que no lo es. ¿Por qué? En primer lugar, esta medida de seguridad, esta medida procesal que yo les mencioné del artículo 62,
no requiere, como les decía, ni un sustento probatorio mínimo, ni tampoco se fija en la gravedad de la infracción que se imputa a la persona que va a recibirla. A diferencia de lo que sucede con las medidas de coerción personal, que como ustedes saben, empiezan a jugar con delitos de cierta entidad. En la jerga de los defensores penales hay delitos no detenibles. Sabemos que alguien aprehendido infraganti por un delito cuyo promedio de pena no supere los 3 años de prisión va a ser inmediatamente liberado por el fiscal, como regla. Y esto, en cambio, no va a suceder si quien es aprehendido por un delito leve padece una enfermedad mental. De modo que acá me parece que ya tenemos un trato altamente discriminatorio en el que la discriminación tiene su origen en la incapacidad del sujeto. Si el sujeto es incapaz, queda detenido por un daño; si no es incapaz, se le da la libertad. Ustedes advertirán entonces que podemos acá hacer jugar, para interpretar racionalmente este artículo 62, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Podríamos decir, no discriminemos a esta persona por ser discapacitada si las personas sanas no son privadas de su libertad por un hecho menor. No puede ser que su enfermedad mental justifique esta privación de libertad penal. Tenemos problemas de prueba porque efectivamente, muchas veces esta inercia del proceso penal conduce a que, sin mayores averiguaciones, primero la medida de seguridad procesal, la medida esta de la internación, y luego la medida de seguridad definitiva, se aplique sin pasar por el tamiz de la certeza acerca de la existencia de un hecho delictivo y de que además quien recibe la medida de seguridad sea su autor. Y mucho menos que antes de aplicarse la medida de seguridad se verifique si esa persona, por ejemplo, no ha actuado en legítima defensa, porque si un enfermo mental produce un ataque a otra persona, pero resulta que está beneficiado por alguna causa de justificación, no debería imponerse esa medida de seguridad. Sin embargo, el estándar consiste en que apariencia de haber cometido un delito más peligrosidad igual medida de seguridad. El problema que mencionó la doctora también en cuanto a la violación del principio de legalidad es notorio en materia de imposición de medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque siempre se ha interpretado que el artículo 18 de la Constitución Nacional exige no solo la ley previa que contemple la previa tipificación del hecho, sino también que esa ley previa que nos va a conducir a la imposición de una pena, establezca de antemano la duración de la pena. Esto no sucede con el caso de las medidas de seguridad del 34, inciso primero, de incierta duración y que se dejan sin efecto cuando el sujeto deja de ser peligroso. ¿Qué respuesta ha dado a esto la doctrina tradicional? Bueno, el artículo 18 se aplica para las penas, no para las medidas de seguridad. ¿Es válida esta argumentación a la luz del derecho internacional? Me parece que no. Recordemos, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7, inciso segundo, que dice: nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. De modo que, al parecer un problema terminológico, pero al reemplazar o al, digamos, expandir el alcance del artículo 18 y reemplazar lo de nadie puede ser penado por nadie puede ser privado de su libertad física, podemos captar
en esta frase con mayor amplitud las medidas de seguridad y entender entonces que la imposición de una medida de seguridad de carácter penal requiere también de antemano la fijación de su duración. En este sentido, la jurisprudencia ha ido atenuando la rigurosidad de aquella interpretación tan drástica, y ya hay muchos jueces de garantías que entienden que la medida de seguridad no puede durar más que el máximo de la escala penal que hubiera correspondido en el caso de que el sujeto hubiera sido imputable. Este tratamiento muchísimo más severo que reciben en el proceso penal los enfermos mentales que aquellos que no lo son, genera prácticas altamente disfuncionales. Por ejemplo, que los defensores penales traten de tapar la enfermedad mental. Cuando un defensor penal advierte que un defendido puede padecer una enfermedad mental y no está imputado de un homicidio, lo que hace es tratar de taparla. ¿Por qué? Porque si se logra esconder esa enfermedad mental, es posible conceder una excarcelación, es posible obtener una suspensión de juicio a prueba, es posible obtener un archivo, en tanto que si esa enfermedad mental aflora, se introduce a ese enfermo mental en la maquinaria de la medida de seguridad penal de la cual no sale más. Hace muchos años, un abogado penalista al cual los platenses admirábamos, que era el doctor Carlos Acevedo, me decía: yo con los homicidios, la verdad hace tiempo que no planteo estados de inimputabilidad. Dice, siempre prefiero plantear un estado de emoción violenta, prefiero una condena de 4, 5, 6 años de prisión cierta a una absolución con una medida de seguridad que no sabemos cuándo termina. Con un agravante, yo les decía que se está imponiendo esta idea en los jueces de garantías, saludable por cierto, de que las medidas de seguridad no pueden durar más que el máximo, de una colega de la asesoría pericial, la doctora Sherman, que nos hizo advertir que había gran cantidad de personas en una suerte de limbo jurídico. ¿A qué me refiero? Personas que se les había levantado la medida de seguridad penal y simplemente se las ponía a disposición del juez de familia. Por años seguían presas en una cárcel, a pesar de que ya la justicia penal se había retirado, en algunos casos con orden, en otros sin orden, enorme resistencia, a pesar de que en algunos casos incluso había órdenes de los juzgados de familias, enormes resistencias para ser recibidas en el ámbito de salud pública. Cuando vimos esa situación, empezamos a hacer un relevamiento, encontramos que había muchas personas en esa situación, interpusimos un habeas corpus ante la Cámara Penal de La Plata y afortunadamente ese habeas corpus tuvo favorable acogida y la Cámara entendió que personas respecto de quienes ya no existía una medida de seguridad dispuesta por un juez penal no podían permanecer un minuto en una cárcel. En algunos casos se lograron externaciones, en otros casos con idas y vueltas, incluso con denuncias penales mediante, se logró la transferencia del sistema penal al sistema civil. Casi como anécdota, esta actuación que nos tocó protagonizar en el año 2006 generó para mí el hecho más insólito, o uno de los hechos más insólitos que he visto en mi carrera, porque a raíz de esta presentación, el jefe del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires advirtió que tenía unos cuantos internados en esta situación, y él mismo, el jefe del Servicio Penitenciario, respecto de los detenidos a su disposición, interpuso un habeas corpus.
interpuso un habeas corpus en los mismos términos en que lo habíamos interpuesto desde la Defensoría General de La Plata y se expandió el alcance de aquel habeas corpus inicial y a raíz de eso se logró la transferencia de la justicia penal a la civil de esta serie de personas internadas. Desde el punto de vista normativo, en el caso de las medidas de seguridad penal, yo creo que sí se impondrían algunas reformas. La verdad que ha habido un avance criminalizador, digamos, enorme. Casi naturalmente aceptamos, por ejemplo, que quien recibe una medida de seguridad vaya a una unidad penitenciaria. Eso no es lo que dice el 34, inciso primero. El 34, inciso primero habla, en los casos de enajenación, reclusión manicomial. Reclusión manicomial no es carcelaria. Y ni hablar de los otros casos, que serían la insuficiencia de las facultades mentales o los estados de inconsciencia, en donde la referencia del 34, inciso primero, es un establecimiento adecuado. Así que yo me puse a buscar cuál era el origen de por qué motivo, a pesar de la letra del 34, inciso primero, los sobreseídos o los absueltos van a parar a una cárcel, y los que conocen la historia de las instituciones psiquiátricas dijeron que en un momento determinado, en el hospital de Melchor Romero, tenían un pabellón para 34, inciso primero, y gentilmente se lo cedieron al servicio penitenciario. Ese es el origen, un origen de hecho, acerca de por qué en este momento tenemos que estar lidiando con enfermos mentales que están a cargo del servicio penitenciario. Por eso, como propuesta, yo me sumo a la del doctor Zaffaroni en cuanto a que la verdad es que el derecho penal no debería meterse con los enfermos mentales, al menos en los casos que no son graves, que son la mayoría. ¿Por qué? Y bueno, la verdad es que si alguien carece de capacidad para ser culpable, no ha cometido un delito. Si no ha cometido un delito, no tiene por qué el derecho penal meterse con ellos. Esta no es una medida revolucionaria o abolicionista, es el temperamento que adoptaban los códigos penales liberales clásicos del siglo XIX. Esos códigos liberales se desentendían de los enfermos mentales, solo estaban previstos para aquellas personas capaces de hacerse cargo de sus actos. En esto creo que lamentablemente influyó la escuela positivista del derecho penal, que incluyó en el derecho penal las medidas de seguridad. Pero la verdad es que si pudiéramos limitar la intervención penal lo máximo posible, sería bueno. El proyecto de Código Penal que está circulando del año 2005, por ejemplo, prevé que solamente se pueden imponer medidas de seguridad que no vayan a durar en su máximo más allá de lo que le hubiera correspondido al sobreseído o absuelto en caso de ser condenado, para lo cual se requiere que aquel juez que impone la medida de seguridad estime de antemano cuál hubiera sido la pena que hubiera impuesto en caso de que el destinatario de la medida de seguridad fuera imputable. En fin, creo que algunas modificaciones legislativas necesitamos. Creo que mientras tanto nos podemos manejar con las normas que tenemos, constitucionales, y hay que optimizar los recursos. En el caso particular de la Defensoría General de La Plata, y para eso, y ya termino, nos ha dado muy buen resultado en la parte penal la Secretaría de Ejecución Penal, que destina buena parte de su tiempo en rastrear situaciones anómalas en aquellos que están sufriendo medidas de seguridad. Y en la parte civil hemos, en el año 2007, a raíz precisamente de estos problemas, asignado funciones exclusivas en materia de cumplir la función de defensor especial y de curador provisorio a una defensoría. Esto
quiero destacarlo, está acá la doctora Di Cosimo presente, ha mejorado muchísimo la atención en el Departamento Judicial de La Plata de los enfermos que son psiquiatrizados y garantiza, por ejemplo, algo que antes era incumplible, que era la posibilidad en todos los casos de tomar contacto directo con el internado a los 5 días, tal como lo establece las acordadas de la Corte. Así que, bueno, con esto termino y quedamos a su disposición.